Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Hemos llegado al tercer fin de semana de nuestro alimento diario. Serie Gálatas, el único evangelio, el evangelio de Cristo. Título del tomo: La cruz, el hito de la dispensación de la fe. Autor Pedro Don. Título de la semana: El rechazo al ministerio de Pedro y su nuevo papel. Día sábado, leer con oración. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Hechos, capítulo 21, versículos 17 y 18. Repetimos: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Amén. Título del día: Jacobo se convierte en el líder principal de la iglesia. Vimos cómo Pedro fue intrépido al predicar la muerte y resurrección del Señor Jesús al comienzo de la iglesia en Jerusalén. Tras la muerte de Esteban y la subsiguiente gran persecución, la iglesia en Jerusalén experimentó un cambio. Algunos comenzaron a considerar el liderazgo actual de la iglesia demasiado radical. Pero Dios continuó haciendo milagros a través de Pedro e incluso lo llevó a abrir la puerta del evangelio a los gentiles. En el capítulo 12 de Hechos, que corresponde al año 44 después de Cristo, Herodes arrestó a algunos líderes de la iglesia para maltratarlos y mató a espada al apóstol Jacobo, el hermano de Juan. Versículos 1 y 2. En el siguiente versículo leemos: y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Versículo 3. En aquel tiempo, los judíos ejercieron una gran presión sobre las autoridades romanas para que persiguieran a los líderes de la iglesia, lo que resultó en la muerte de Jacobo y el arresto de Pedro. Pedro también estaba a punto de ser muerto, pero un ángel apareció en la prisión y lo sacó en secreto, sin que nadie lo viera. Versículos 6 al 8. Entonces, volviendo en sí, Pedro se convenció de que un ángel del Señor lo había liberado, y, habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Versículo 12. La casa de María estaba abierta a la iglesia, y los hermanos estaban orando allí. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: «Estás loca». Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: «Es su ángel». Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: «Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos». Y salió y se fue a otro lugar. Hechos, capítulo 12, versículos 13 al 17. Pedro se escondió, pero envió un mensaje a Jacobo, quien para entonces se había convertido en líder principal de la iglesia. A partir de entonces, sabemos lo que sucedió en el capítulo 15, después de que Pablo y Bernabé, enviados desde Antioquía, regresaron de su primer viaje apostólico. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: «Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos». Versículo 1. La iglesia en Jerusalén ya lo había establecido como norma. Leamos el versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo:
es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. La iglesia en Jerusalén había cambiado por completo. El grupo que favorecía el regreso de la iglesia a la práctica de la ley y a la circuncisión dominaba la iglesia. Nombraron a Jacobo como su líder principal por ser un conciliador, y Pedro fue ignorado y dejado de lado. La iglesia ya no apreciaba el ministerio de Pedro. Como resultado, perdió por completo el vigor del Espíritu Santo. Cuando la iglesia deja de seguir la palabra profética, ya no hay más milagros, señales ni prodigios, ni novedad de vida. Perseveremos todos en la enseñanza de los apóstoles. Pablo y Bernabé subieron entonces a Jerusalén para tratar el asunto, y los apóstoles y ancianos se reunieron para examinarlo. Pedro se puso de pie y dio su testimonio. Luego, Bernabé y Pablo relataron todas las señales y maravillas que Dios había realizado por medio de ellos entre los gentiles. Pero la última palabra recayó en Jacobo, quien se puso de pie y estableció ordenanzas que los creyentes gentiles debían observar, como si fueran del Señor. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Hechos, capítulo 15, versículos 19 y 20. La confirmación de este cambio drástico en la dirección de la iglesia en Jerusalén aparece en Hechos, capítulo 21, cuando Pablo, tras su tercer viaje, subió a Jerusalén. En los siguientes versículos leemos: Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Versículos 17 y 18. Pablo sube a Jerusalén, pero no encuentra a ninguno de los apóstoles, ni a Pedro, ni a Juan, ni a nadie más. Solo ve al líder principal del momento, Jacobo, con todos los ancianos de Jerusalén. Todos ellos, junto con Jacobo, tras escuchar a Pablo y dar gloria a Dios, dijeron: Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. Hechos, capítulo 21, versículos 20 y 21. Así es, querido lector, los millares de judíos que creyeron eran celosos de la ley, practicaban la ley. El Espíritu Santo ya no lideraba. Nadie apreciaba las palabras de los apóstoles. Jacobo, por su parte, continúa con sus ordenanzas. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Hechos, capítulo 21, versículo 25. Lo que había establecido en Hechos capítulo 15, en el año 50 después de Cristo, seguía vigente en la iglesia, pero esta orientación no provino del Señor. Esto sucedió en el año 58 después de Cristo, 8 años después de la fatídica reunión en Jerusalén. Querido lector, vemos que la iglesia ha cambiado completamente de forma. Valoremos hoy la palabra profética y permanezcamos firmes en la comunión de la vida. Amén. Querido oyente, escriba a continuación su luz en la palabra, dirección y amonestación de lo que recibió de la lectura de hoy. También ore y haga un grito de guerra basado en estos ítems, para que la palabra profética quede sedimentada en su corazón. Jesús es el Señor.